Hola Géminis, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, cielo mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión. Mirad, se me voltearon dos cartas de golpe, así pues las voy a respetar a ambas, ¿sí? Dice, cuidado con las banderas rojas, ciertas señales están avisando. Hacer caso de vuestra intuición. Si sentís que algo no está bien, o que hay algo que no os acaba de convencer, hacer caso de esas pequeñas señales. Conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja. Yo sé que esto no siempre es fácil, ¿verdad? De hecho, no es nada sencillo. Cuando queremos a una persona, cuando tenemos sentimientos por una persona, expresarlo. Cuando ya sois pareja es bastante sencillo, puesto que fluye. Pero cuando es alguien que os gusta, que os atrae, que os llama la atención, pero tenéis ese miedo al rechazo, tenéis ese miedo al que las cosas entre vosotros cambien, etc., no es nada sencillo, ¿verdad? Pero seamos honestos con nosotros mismos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si no estáis con esa persona y declaráis vuestros sentimientos, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que sigáis sin estar juntos? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Las cartas os están animando a que os lancéis, a que expreséis vuestros sentimientos, a que no os guardéis las cosas, que no os calléis, porque lo único que estáis haciendo es perjudicaros a vosotros mismos. Yo sé que algunos habéis dado ya este paso tan importante y que quizás no habéis obtenido el resultado que esperabais. Pero tranquilos, puesto que habéis plantado una semilla que más pronto que tarde florecerá. Veamos qué es lo que nos dice el tarot. ¿Qué nos dice el tarot para Géminis? Por cierto, Géminis, gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Ya que Géminis ve una energía muy fuerte marcada de estabilidad. Es la energía del hierofante, vendría siendo el Papa. En algunos casos me habla de un matrimonio. Sé que no, ahora mismo no es posible para todos, pero relacionarlo según vuestra energía. ¿Qué puede implicar para ti la energía de un matrimonio? Una estabilidad emocional, encontrar ese amor. O quizás sí, un matrimonio como tal, que tú y tu pareja, tú y tu conexión, os atreváis a dar el salto. También sé que muchos no creéis en el matrimonio. Oye, hoy en día cada uno es libre, ¿verdad? A lo mejor en vez de un matrimonio como tal, expuesto, nos esté hablando de adquirir una vivienda en conjunto, de iros a vivir juntos. Básicamente, de tener planes. Veo viajes, movimiento, desplazamiento, o simplemente saldréis de vuestra zona de confort. Gracias a esto, se os abrirán los caminos. Me dicen que va siendo hora de dejar atrás los miedos, los bloqueos, la inseguridad, incluso los malos recuerdos que os hayan podido ocasionar en el pasado. Veo muy marcada esa sensación, esa energía, o mejor dicho, necesidad de soltar, de avanzar y dejar atrás ese sentimiento de negatividad, de miedo, de confusión. Entiendo que muchos la habéis pasado mal, habéis tenido malas experiencias, incluso estáis un poquito a la defensiva. Pero ¿sabéis qué pasa? Que ese muro,
esa barrera que a veces nos ponemos, al único que perjudica es a nosotros mismos. Encuentras el equilibrio en tu vida sentimental, todo empezará a cobrar sentido, todo se pone en su lugar. A ti que estás ya dentro de una pareja, dentro de una conexión, veo que muchos de vosotros necesitabais hablar, aclarar ciertas cosas, tener comunicación, que a final de cuentas es la base de todas las relaciones. Y que gracias a esa claridad, gracias a ese acuerdo, ambos avanzáis y salís hacia adelante. Viene abundancia. Y cuando hablo de abundancia no me refiero a la económica, que también, sino a una abundancia total. Ya que lo que siento es un Géminis que se va a sentir pleno, que no le va a faltar de nada. Un Géminis a gusto, feliz, contento y orgulloso de sí mismo. Me dicen que tu destino sentimental está en tus manos y que dejas atrás el dolor, el miedo y las malas experiencias. Me dicen que ahora te toca a ti, que ahora te toca brillar. Siento que algunos de vosotros os sentís solos, como con ese vacío. Probablemente lleváis tiempo a solas, o se os ha estado haciendo eterno. Las cartas me dicen que no os preocupéis, que todo va a ir bien, que encontraréis una estabilidad emocional, sentimental. Y lo más interesante de todo esto, me piden que os diga que no estáis solos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que hay personas a tu alrededor, y créeme que esto es una bendición, porque pocas veces sucede esto, o incluso más bien sucede lo contrario. Hay personas a tu alrededor que quieren verte bien, quieren verte feliz. Y por eso, en la mayoría de los casos, siento que hay alguien que va a hacer como de puente, de guía, de ayuda hacia ese amor. Y esto es ampliable para todos, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estáis en pareja y probablemente no estáis en vuestro mejor momento, hay ciertas personas que os van a echar una mano, que os van a ayudar a llegar a un acuerdo, a entenderos con vuestra pareja, con vuestra conexión. Los que estáis solos, tengo más que claro que hay algún tipo de familiar, de amistad o algo por el estilo que os va a estar ayudando, apoyando, aconsejando, incluso presentando ese amor que tanto anheláis. Si hay algo que tengo claro en esta lectura de hoy, es que tienes que ir con la verdad por delante, que no te calles nada, que expreses tus pensamientos, tus sentimientos, pero sobre todo que hagas caso de tu intuición. Si tú notas que algo no es para ti, no insistas. Si tú sientes que hay algo predestinado, lucha y esfuérzate por ello. Así pues, haz caso de tu intuición. Dicho esto, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y si es así, me encantaría recomendarte
que te suscribieras y activases la campanita. Y por cierto, si además de suscribirte y activar la campanita, me dejas un mensaje con la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Gracias.